Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días, el rey Nabucodonosor dijo: es cierto, Sidrac, Misac y Abdenago, que no respetáis a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que he erigido. Mirad, si al oír tocar la trompa, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos, estáis dispuestos a postraros adorando la estatua que he hecho, hacerlo. Pero, si no la adoráis, seréis arrojados al punto al horno encendido. ¿Y qué Dios os librará de mis manos? Sidrac, Misac y Abdenago contestaron: Majestad, a eso no tenemos por qué responder. El Dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo haga, conste, Majestad, que no veneramos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has erigido. Nabucodonosor, furioso contra Sidrac, Misac y Abdenago, y con el rostro desencajado por la rabia, mandó a encender el horno 7 veces más fuerte que de costumbre, y ordenó a sus soldados más robustos que atasen a Sidrac, Misac y Abdenago y los echasen en el horno encendido. El rey los oyó cantar himnos. Extrañado, se levantó y al verlos vivos, preguntó, estupefacto, a sus consejeros: ¿no eran 3 los hombres que atamos y echamos al horno? Le respondieron: así es, Majestad. Preguntó: entonces, ¿cómo es que veo 4 hombres sin atar, paseando por el horno, sin sufrir nada? Y el cuarto parece ser divino. Nabucodonosor entonces dijo: bendito sea el Dios de Sidrac, Misac y Abdenago, que envió un ángel a salvar a sus siervos, que, confiado en él, desobedecieron el decreto real y prefirieron arrostrar el fuego antes que venerar y adorar otros dioses que el suyo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ti gloria y alabanza por los siglos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti gloria y alabanza por los siglos. Tu palabra es vida y es verdad. Tu palabra es vida y es verdad. Tu palabra es vida y es verdad. Dichosos los que con corazón noble y generoso guardan la palabra de Dios y dan frutos perseverando. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le replicaron: nosotros somos del linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les contestó: les aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo los hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois del linaje de Abraham, sin embargo, tratáis de matarme porque ustedes no dan cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero ustedes hacen lo que han oído a su padre.
Ellos replicaron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que os he hablado de la verdad, que he escuchado de Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen lo que hace vuestro padre. Entonces ellos replicaron: nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo padre, Dios. Jesús les contestó: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y aquí estoy. Pues no he venido por mi cuenta, sino por cuenta del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas en Cristo Jesús, sean todos ustedes bienvenidos a este momento que es el momento del banquete de la palabra del Señor, donde ustedes y yo, mi familia querida, nos dejamos nutrir por el mensaje del Señor, que siempre trae algo nuevo que brindarnos al meditar su palabra. Hoy, mi familia querida, me hace devolverme unas semanas atrás, cuando empezábamos nosotros el tiempo de la Cuaresma y cuando reflexionábamos acerca del primer domingo de Cuaresma, cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el demonio de tres maneras: con el poder, el placer y el tener. Y justamente hoy nos damos cuenta cómo el poder se apodera de algunos para manipular la palabra de Dios y para hacer lo que ellos quieren que se haga y no para hacer la voluntad de Dios. Y por eso el poder, siendo algo bueno, se puede utilizar de una manera muy negativa, muy nefasta. Miren, por ejemplo, tenemos en la primera lectura al rey Nabucodonosor. ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor? El rey Nabucodonosor, que era un rey que adoraba falsos dioses, ¿qué hacía? Se ponía y edificaba estatuas de él mismo y lo tenían que adorar a él. Y el que no lo adorara a él, mandaba a matarlos a todos los que no lo adoraran. Aparecieron estos tres muchachos que dijeron: nosotros no nos vamos a inclinar frente a tu estatua, porque nosotros solo adoramos a un solo Dios. Y él, en el abuso del poder, dice: si ustedes no hacen lo que yo les digo, entonces los vamos a arrojar a un horno encendido de fuego y los vamos a quemar. Ese es el abuso del poder con el que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. El poder es bueno, dirigir está bien, y todos nosotros de alguna manera vamos a ejercer el poder en algún momento de nuestra vida, con la familia, en el trabajo, si dirigimos una empresa, una compañía, una microempresa, estar al frente de una comunidad. Todos nosotros ejerceremos poder de alguna manera con nuestros hijos, con las personas que están a cargo de nosotros. Aquí la cosa es aprender que el poder se tiene que hacer con mucha humildad, reconociendo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en la palabra. Dijo: miren que yo, siendo el Hijo de Dios, no vine a ser servido sino a servir, no vine a ser amado sino a amar. Y muchas veces nosotros queremos que todas las personas hagan lo que yo quiero, ejerciendo mi autoridad y mi poder sobre ellos, pero no haciéndolo de la manera como Dios quiere que nosotros lo hagamos, que es en la humildad, en la sencillez. Y podemos terminar como dijo el rey Nabucodonosor: si ustedes no me ofrecen, no me obedecen, los voy a mandar a matar. Y esa no es la forma como nosotros tenemos que buscar el respeto y la veneración de las demás personas. La forma de hacerlo es como lo hizo el Señor, en humildad, en amor, tratando con amor y con cariño a las personas y no obligándolas a que hagan lo que nosotros queremos hacer. Recuerden que todos los seres humanos tienen el ejercicio de la voluntad y la libertad. Cada persona tiene la manera de obrar como ellos les parece, y así incluso no nos parezca a nosotros, tenemos que respetar a las personas, y de ahí entonces yo tengo que aprender a mandar. De todas maneras, hay un dicho muy grande que yo aprendí hace muchísimos años, cuando justamente entré en este camino de Dios, y lo aprendí, y es un dicho que alguien me lo enseñó a mí, un director espiritual que yo tenía, y él nos enseñó este dicho que decía: la persona que nunca aprendió a obedecer
nunca sabrá mandar, nunca podrá ser un buen líder. Hay mucha gente, especialmente la gente que es un poco tirana, que de pronto quiere que todo el mundo haga como yo quiero y maltrato a las personas y les grito y les insulto y les hablo mal. Son personas que nunca aprendieron a obedecer en su vida. De hecho, fueron personas muy desobedientes y nunca hicieron las cosas con amor y con cariño. No supieron obedecer a sus papás, a las otras personas. Cuando a esas personas les toque el momento de dirigir, no van a ser capaces de hacerlo, porque el que no aprende a obedecer nunca sabrá mandar, y eso es algo que lo tenemos que aprender nosotros. Y otra de las cosas importantes de la primera lectura, ya nos damos cuenta de estos tres muchachos. Le dijeron al rey: aunque tú pretendas ejercer tu poder sobre nosotros, tu poder no es más grande que el poder que tiene Dios. ¿Se acuerdan a quién se parecen esas palabras que estos muchachos dijeron hoy? A las palabras de Jesús. ¿Se acuerdan cuando estaba frente a Poncio Pilato? Poncio Pilato le dijo: ¿no sabes que yo tengo poder para liberarte o para condenarte? El poder mal enfocado. ¿Y qué le dijo el Señor a Poncio Pilato? Le dijo: tú no tienes poder sobre mí más que el que te han dado de lo alto. Y el Señor le está diciendo: aprende a manejar tu poder, y eso para todos nosotros. No volvamos a los demás esclavos nuestros. Yo eso es una de las cosas que yo más le pido a Dios en mi vida, porque yo estoy enfrente de una comunidad, yo estoy enfrente de una parroquia, enfrente de muchas personas, y jamás le pido a mi Diosito que jamás me vaya a permitir a mí pasar por encima de las personas, pisotear a la gente o pensar que las personas simplemente son mis empleados o mis criados, o peor aún, mis esclavos, porque no es así. Todas las personas merecen respeto, todas las personas tienen dignidad. Si una persona está trabajando contigo, agradécele a Dios que esa persona que trabaja contigo, Diosito te dio la oportunidad de salir adelante, de tener de pronto un poco más dinero, una posición mejor que otra persona, pero no significa de que yo tengo que pasar por encima de los demás, porque eso es lo que hace la gente cuando no enfoca bien el poder. El poder siempre tiene que ser en el buen trato, en el respeto, y eso hace que las personas admiren a un líder, que admiren a una persona que está enfrente, no por el miedo y por el temor, porque de pronto me maltrata, de pronto me echan del trabajo y esas cosas. No, a uno lo tienen que admirar por la forma en que uno respeta y vive uno con las demás personas y cómo valora a las demás personas. Y esto en todos los ámbitos, en una casa, en un hogar, como esposo, como esposa, cómo tratas a tu esposo, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, porque muchas veces podemos imponer una autoridad y muchas veces nosotros nunca cumplirla. El caso muy repetido de una mamá que le dice a un hijo: deje de decir mentiras, y el hijo siempre escucha a la mamá decir mentiras. Imponen una autoridad que nunca son capaces de cumplir, y esas autoridades son falsas. Por eso las personas terminan después en su vida haciendo lo mismo, se convierten en los mismos tiranos, se convierten en la misma gente prepotente, porque nunca fueron capaces de obedecer y de hacerlo con amor y de hacerlo con cariño. Ese es un llamado de hoy para todos nosotros: aprender a manejar el poder que Dios ha puesto en nuestras manos. Grande o pequeño, sirvan con amor, sirvan con cariño. Y ahora viene la segunda parte, que es de lo más lindo que hay en la primera lectura. Miren que cuando estos tres muchachos le dijeron al rey: no te vamos a obedecer, no vamos a adorar esa estatua, y miren lo que dicen, y esta es una de las partes más duras de nosotros como cristianos poder vivirla. Miren lo que ellos contestan. Dice así: Su Majestad, nosotros no tenemos que responder a esa adoración. El Dios a quien nosotros veneramos y adoramos nos puede librar de las llamas del horno encendido, y Él nos librará de tus manos. Estos muchachos confiaban plenamente en Dios, que ellos no van a adorar una estatua, y que ellos, cuando sean tirados al horno encendido, ellos sabían que Dios los iba a liberar, que es una cosa muy importante que nosotros tenemos que aprender. Una confianza en Dios, de saber de que Dios nos bendice, que Dios nos va a librar del mal, incluso aunque alguien nos quiera hacer daño, nos quiera lastimar, porque hay mucha gente así en el mundo, personas que detestan que a otra persona le vaya bien, personas que odian que una persona salga adelante y le empiezan a mirar con rabia, con enojo, y le empiezan a desear el mal. Pero si una persona confía plenamente en Dios, como estos muchachos, dicen: yo no temo tus amenazas, yo no temo tus maldiciones, yo no temo las maldiciones
que me estás enviando porque yo confío plenamente en Dios. Y una persona que confía plenamente en Dios no maldice. Mire, estos muchachos tan respetuosos se dirigen al rey y le dicen su majestad. Ellos nunca le faltaron al respeto al rey. Eran personas que sabían que confiando en Dios no tienen que hacer lo mismo que el rey les está deseando. Y ahí es donde llega la bendición. Cuando una persona nos quiere hacer daño a nosotros, nos quiere pisotear, quiere pasar por encima, nos desea el mal, y yo sin embargo sigo confiando en mi Señor, en mi Dios. ¿A quién bendice Dios? Pues te va a bendecir a ti. Pero en el preciso momento en que nosotros nos rebelemos contra esa otra persona y le deseemos el mismo mal y critiquemos a esa persona y juzgamos a esa persona y le deseamos el mal a esa persona, nos estamos convirtiendo en la misma persona, en esa que tú estás despreciando, y por eso la desgracia te acompaña y no recibes la bendición. Ahora estos muchachos dijeron: nosotros confiamos en Dios, que Dios nos librará de la mano del enemigo. Pero eso no es lo importante, eso es lo que hacemos todos. Nosotros todos siempre decimos: yo sé que Dios me bendecirá y yo sé que Dios me va a ayudar. Pero miren lo que dijeron los muchachos, y aquí viene la parte más difícil de todas. Escuchen lo que ellos dicen: y aunque nuestro Dios no nos libre de tu mano, conste su majestad que nosotros no veneramos a tus dioses ni adoramos la estatua que tú has erigido. Y aunque nuestro Dios no nos libre de tus manos. ¿Saben qué significa eso? Eso significa una persona que acepta la voluntad de Dios, y aunque Dios no responda como yo quiero, sin embargo, no voy a dejar de desobedecerle ni de hacer su santa voluntad. Que viene lo más difícil: aceptar la voluntad de Dios como venga. Miren, cuántas personas yo he conocido que de pronto se les enferma un hijo, poniendo un caso cualquiera, y la gente empieza a rezarle: Dios, que es que yo quiero que tú me sanes a mi hijo, y yo sé que tú tienes el poder para hacerlo, de quitarme este cáncer, de pararme de esta cama, de ayudarme en este negocio, y yo sé que tú lo vas a lograr. Y pum, no pasa, no pasa. Se murió el hijo, se quebró el negocio, esta persona destruyó mi hogar, no pasó como tú querías. ¿Cómo reaccionamos ante eso? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo has reaccionado? ¿Y cómo podríamos nosotros reaccionar si no pasa de esa manera? ¿Aceptas la voluntad de Dios? Estos muchachitos no solamente tenían fe en saber de que Dios los va a bendecir en el momento difícil, sino aunque no responda a Dios la oración como ellos quieren, van a seguir haciendo la voluntad de Dios, que es lo más complicado. Por eso cuando uno reza al Padre Nuestro y dice: Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, muchas veces es solo de palabra, pero realmente no, porque casi siempre queremos es que Dios haga la voluntad mía, pero no la de Él, que es perfecta. Miren que a pesar de todo, el rey, mire que dice la palabra: se enfureció el rey contra Sidrac, Misac y Abdenagó, los tres muchachos. ¿Y qué hizo? Con el rostro desencajado por la rabia, mandó a encender el horno 7 veces más fuerte y los mandó a meter en el horno. No pasó, a pesar de que ellos siguieron confiando en Dios. Antes le dio más rabia al enemigo y los mandó a encender y los mandó a meter en el horno encendido. Que eso es lo que nos puede pasar a muchos de nosotros. Aunque tengamos una fe muy grande en Dios, hay cosas que nosotros no alcanzamos a entender por qué nos llegan a pasar. Una mujer que ora constantemente para que su hogar sea bendecido y protegido, y se metió otra mujer a destruirle su matrimonio. El marido le fue infiel, o al revés, el hombre que es fiel a su esposa, la ama, la quiere, trabaja por ella, como me han pasado muchos casos. Aquí vino una vez un señor a decirme: padre, yo me voy a separar de mi esposa, yo soy un hombre, padre, nunca le he sido infiel, la he respetado, pero mi esposa siempre ha sido agresiva, grosera, desconfiada, y dijo: ya no me aguanto más. Entonces, en un caso así, que un hombre es bueno, ora, le pide a Dios, y una mujer también, pero se les termina destruyendo el hogar. Esas personas muchas veces pueden decir: Dios no escuchó mi oración. Tal vez lo que no sabemos es que detrás de eso Dios nos puede estar liberando de algo más grande. No se les olvide, cada vez que nosotros rezamos el Padre Nuestro y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, y llegamos al final del Padre Nuestro cuando decimos: líbrame, Señor, de todo mal, hasta de una persona que nosotros podemos amar, podría llegar a ser
un mal muy grande para mi vida y tal vez Dios te libra de esa persona antes de que se desencadene en algo peor. Y yo quiero terminar esta partecita contándoles a ustedes una historia que de pronto hace mucho tiempo yo les compartí, de pronto sí se las compartí o no, y es de una señora que se le murió su hijo, que tenía tan solo 17 añitos. Se le murió en un accidente de tránsito, el muchacho iba con los amigos, era un muchacho con un niño todavía, el carro se estrella y el muchacho muere de 17 añitos. Cuando le contaron a la mamá, la señora lloró mucho y todo el resto de su vida se la pasó preguntándole a Dios, ¿por qué se me murió mi hijo? Y todo el resto de su vida se la pasó renegando, pensando que Dios me quitó mi hijo. Y la señora en su corazón le había compartido a mucha gente, el día en que yo me muera, lo primero que le voy a decir a Dios es, ¿por qué se me llevó a mi hijo? Es que hasta ahora estaba empezando a vivir, que es un drama y es un tema de muchas personas. ¿Por qué me pasó esto en la vida? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tenía que suceder así? Y resulta que la mujer muere. Esta es una visión que tuvo un santo. La mujer muere y Dios le permitió a ese santo ver la situación de la mujer cuando se encontró con Dios. La mujer muere y se encuentra con Dios. Y de pronto la mujer mira todo el amor que Dios tenía por ella. Dios le da un abrazo y le dice, gracias, porque a pesar de todo, nunca renunciaste a tu fe. Y ella le dijo, sin embargo, Señor, yo siempre he querido preguntarte algo. ¿Por qué me quitaste a mi hijo con tan solo 17 años y tuve que pasar toda mi vida sin mi hijo? Y el Señor le dijo lo que les acabé de decir. ¿Acaso no me orabas tú pidiéndome que te liberara de todo mal, que te cubriera de todo mal? Y ella le dice, sí, Señor, ¿y eso qué tiene que ver con mi hijo? Y le dijo el Señor, ven que te voy a mostrar algo. Y se la lleva al Señor como si toda la vida hubiera seguido el rumbo que iba a llevar, y de pronto le muestra al Señor que en el carro que iba el muchachito, su hijo, estaba consumiendo ya vicio. Ya se estaba convirtiendo en un adicto a las drogas por las otras personas que estaban. Y le siguió mostrando y le dijo, mira a tu hijo. Le muestra cómo el hijo se vuelve un adicto y luego su hijo, por ser adicto, se vuelve en un ladrón. Y después de que se vuelve ladrón, por querer tener plata para poder utilizarla para las drogas, se convierte en un asesino de personas. Y le sigue mostrando el Señor en la parte final de su hijo y le muestra cómo su hijo al final de su vida iba a terminar en el infierno y no se iba a poder salvar. Cuando la señora ve esto, ella queda impactadísima y ella dice, el santo dice, ella en ese momento se postra ante los pies de Dios y le dice, Señor, gracias, no sabía todo lo que iba a pasar. Y luego le dice el Señor, ahora mira, y la hace mirar hacia el fondo. Allá estaba su hijo, todo vestido de blanco, su corazón no se le había pervertido todavía, estaba en el cielo disfrutando, esperando para reencontrarse con su familia. Muchas veces, mi familia querida, aunque las cosas no funcionen como yo quiero y aunque uno sienta dolor de perder incluso lo que uno tanto ama, muchas veces detrás de eso Dios tiene un plan, y es lo que le pasó a estos muchachos. Los tiraron, sin embargo, al horno encendido. A pesar de que confiaban en Dios, los tiraron. Sin embargo, la historia termina muy bien, porque los muchachos, Dios les manda al ángel y los libera y no mueren. Y luego el rey termina diciendo, bendito sea el Dios de estos muchachos que envió su ángel para salvarlos. ¿Qué Dios puede ser más grande que el Dios de estos muchachos? Que sigan adorando a su Dios. Así es, tenemos a un Dios que al final siempre logrará salir victorioso, y si tú y yo confiamos en Dios y que Él haga su voluntad y no la nuestra, y que cuando nosotros queramos ejercer nuestro poder, nuestra voluntad por encima de los demás, pero con amor y cariño, con respeto, respetando la dignidad de las personas, el Señor seguro que te bendecirá, el Señor te mostrará el camino correcto, y así nosotros aprenderemos a vivir en la voluntad de nuestro Dios. Pues que el Señor nos bendiga en este día y que su santa voluntad siempre se haga en nosotros, aunque aceptarla sea dolorosa. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén, amén y amén.